Piali, neno toca lilical El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la séptima casilla de la segunda trecena. El tonali Chicome Xochitl. 7 flor. Un tonali del rumbo del Huiztlampa, del sur. El color es el amarillo. Estamos en la séptima casilla, la que miren, esta es la segunda trecena. Si yo la doblo en esta parte en donde llego a la séptima casilla, ese punto de inflexión, obtengo, miren, el volátil que acompaña en el numeral 7, la mariposa. Los puntos de inflexión son importantes para nosotros porque nos invitan a romper paradigmas, a dejar atrás muchas cosas. Por eso son importantes. La mariposa, por ejemplo, tiene que, después de ser oruga, tiene que entrar en una crisálida. Un momento de introspección, de reflexión, de análisis, de ver cómo hemos caminado, quiénes somos hasta este punto y quiénes queremos ser más adelante. Es importante reflexionar en ello porque el ser humano va creciendo, no se queda en el mismo punto. Por eso es muy importante la ritualidad. Los rituales de paso me gustan mucho en los pueblos nativos, todavía se practican y creo que son importantes. Nosotros podemos ir haciendo un ritual cada vez que demos un paso hacia adelante, que rompamos un paradigma. Me gusta mucho la filosofía, la estoy descubriendo, no tiene mucho que me he adentrado en los mares de la filosofía y hay algo que Hermann Hesse dice, que los pollos, bueno, las aves, rompen el cascarón para poder nacer. Y así el ser humano tiene que romper paradigmas, tiene que romper ese mundo para poder renacer. Esa es la idea que él plantea. Y creo que hoy que estamos en el punto de inflexión, estamos en la oportunidad de, como la mariposa, hacer ese trabajo de introspección y desarrollar unas alas que nos permitan volar. Y ese vuelo será parte de nuestro proceso de cultivo. Hablando del cultivo, estamos en el numeral 7 con la regencia de Sinteotl, el maíz, que es una advocación del Señor de nuestra carne. El maíz, recuerden ustedes que se descubrió siendo un teocintli. Fue Quetzalcóatl quien vino a buscar el alimento para la primera pareja de esta quinta humanidad que había creado y lo encontró dentro de una montaña. Ese teocintli fue cultivado por esa cultura maravillosa que conocemos como Olmeca hasta que lograra el punto en el que lo conocemos. Esa planta de maíz que tiene muchos colores, que es diverso, igual que el ser humano. Es nuestro hermano el maíz. Sin maíz no hay país, ciertamente, porque es quien nos da el tona con el que nos alimentamos. Y cuando nosotros ingerimos al maíz, nos hacemos parte de esta tierra, porque aquí se cultiva, aquí nace el maíz. Y bueno, hay otra historia que relaciona a este Sinteotl con Xochiquetzal, que es la regente del signo Xochitl. En una versión del mito se dice que Xochiquetzal fue emparejada con Pilsintecutli, el príncipe que naciera de esa pareja que fuera la que resguardara por petición de Quetzalcóatl la cuenta Tonalpohualli, Oxomoco y Zipactonal. Ellos resguardaron esta cuenta y nos la mostraron, nos enseñaron cómo funciona. Y tuvieron un hijo y ese varón fue emparejado con Xochiquetzal, una Xochiquetzal que Yayauqui Tezcatlipoca, que hoy lo tenemos como señor de la noche en su advocación de Istli, hiciera de los cabellos de su madre Tonacacíhuatl. Esta Xochiquetzal pare dentro de una montaña a Sinteotl, nuestro maíz. Se dice que este ser, en cuanto nació, en cuanto salió del vientre de Xochiquetzal, entró en la tierra
y de su cuerpo emanaron los sustentos, no solo el maíz, también la chía y otros maravillosos alimentos que tenemos. Así que hoy en esta coordenada estamos bajo la regencia de Quetzalcóatl, porque él es el señor patrono de la trecena Seocelot en la que estamos. En la posición 7 tenemos a Sinteotl, a Papalot, la mariposa, la que nos invita a que nuestro pensamiento tenga ese vuelo multidireccional, que nuestro intelecto sea creativo, porque Xochiquetzal está en el signo flor. Tenemos que ser como las flores, que se abren y que muestran su grandeza y se ponen a disposición de los polinizadores para que se replique la belleza de estas flores que vemos en el campo. Y el señor de la noche, pues es Istli. El Yayauquitezcatlipoca se hace presente. Tenemos a dos grandes dioses creadores entonces, a Quetzalcóatl y a Yayauquitezcatlipoca, y a una guerrera maravillosa que es Xochiquetzal. Les voy a leer algo sobre este tonali. Chicome Xochic, 7 flor, te nombro, no con la voz antigua de los patios hundidos, sino con esta lengua en náhuatl, mestiza y agrietada, que aprende a deletrear tu luz en el asfalto. Cuando en Chicoace-Quiahuitl la lluvia de colores se desplomó sobre la tierra seca, miren que hoy me acompaña Tlaloc en esta noche. Afuera está sonando, tocando, agitando más bien su chocoate. Bueno, entonces decía yo, esta lluvia que se ha desplomado en colores y en corolas abiertas se hicieron girasoles, cempoazochime, dalias, fue tu pincel, Chicomezochitl, el ritmo de tu aliento, la primera palabra que ordenó el arco iris sobre el campo. 7 es el numeral. ¿Quién cuenta las estrellas o los pétalos exactos de tu ser manifiesto? Número de la mente que viaja y desentraña lo oculto, materia que se rinde al espíritu danzante. Y Sinteotl, el maíz, nuestro cuate precioso, te acompaña, hermano de sustento, que Quetzalcóatl nos legara a esta quinta humanidad, tan hambrienta de gracia y en sus colores múltiples como nosotros, diversos, nos recuerda la piel múltiple de la tierra, la promesa. Junto a él, Papalo, la flor con alas, pensamiento que no conoce jaulas, que liba en cada instante la totalidad, la conciencia, el fuego sagrado de la guerra florida. Xochitl, la última palabra del círculo sagrado, frontera y plenitud donde todo culmina y recomienza, danza del intelecto con Xochiquetzal, tu dueña, señora de la chispa, la belleza que enciende la juventud, que no se marchita en el recuerdo. Nos dices que la vida es lienzo vasto, oportunidad donde la fe y la voluntad florecen con palabra clara, si el pulso no vacila, si la raíz es honda. Protector de los tlacuiloque, tú, Chicomezochitl, que habitas en Tonacatecuhtli, señor de nuestra carne frágil, inventor del pincel que traza historia y sueño, que viste de color los muros y las mantas, que deja en los altares la suntuosidad del rito. Hoy tu voz, eco antiguo, nos dicta desde el sol del mediodía. Cree en ti, en la semilla que portan tus entrañas. Despliega tu potencial como se abre una flor al alba. Rompe el dogal de la perenne angustia. Enlaza tu mirada sin temor ni soberbia. Asume el timón de tu barca en la tormenta y sé, por sobre todas las cosas, amable contigo mismo, con la oruga que anhela sus alas de obsidiana. Porque bajo el amparo de Quetzalcóatl, serpiente plumada, regente de esta trecena, Seocelot, que nos inicia con el saber de 19 umbrales ya cruzados, nos llamas al silencio fértil de la crisálida, a la introspección honda,
al cultivo paciente de esas alas que han de abrirse por fin, a un pensamiento libre, sin cadenas, sin mordaza. Y no olvidas, Chicome Xochitl, al Señor de la noche, Istli, cuchillo y espejo, el mismo Yayauqui Tezcatlipoca. La justicia que corta lo superfluo, la sombra necesaria para que el brillo de tu flor no nos deslumbre hasta la ceguera, sino que ilumine con mesura y verdad nuestro camino. Chicome Xochitl, flor preciosa. En tu nombre aprendemos que el arte es resistir, es transformar, es un continuo florecimiento del ser hacia la luz íntegra. Eso es Chicome Xochitl. Y también Chicome Xochitl, como ya escucharon, es el nombre calendárico de una de las advocaciones de Tonacatecutli. Es el creador del pincel, el que pinta de colores las flores en el campo, el señor de los tlacuiloque y también el que crea y da forma no solo a los seres vegetales, sino también a los seres animales. Y ahora les quiero compartir el conjuro. Afuera llueve, una lluvia libre, una lluvia que inspira a creer en nosotros mismos, en lo que hacemos, a desarrollar nuestro potencial. Estamos invitados hoy. Hay que romper el hábito de la preocupación, lograr una vida relajada, mejorar nuestras relaciones personales y profesionales, asumirnos en el control de nuestras circunstancias, siendo amables con nosotros mismos, mostrando el tona que nos llega. Después de la lluvia surge el petricor y siento crecer mis raíces. Soy el tallo que se yergue buscando el sol. Más aún, yo soy lo que Chicome Xochitl es. Soy explosión de color en los campos, en el maíz, mariposas en pleno baile. Y sí, yo soy el vuelo del pensamiento que no admite limitaciones, la energía armónica que todo lo embellece. Yo soy la magia, la flor y el canto. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, recuerda darme un like, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Estamos llamados al cambio, a la transformación, a volar como las mariposas. Timota.